Hechos, capítulo 17, versículo 26, quiero que el día de hoy hablemos acerca de un solo linaje, para que así, quitando de en medio ese racismo, esa xenofobia, todos esos males que hay, podamos nosotros tratarnos de igual manera y darnos un valor, así como lo debíamos de hacer cuando estábamos en la escuela con aquellos lápices de color donde todos eran importantes y nos servían para colorear diferentes partes del dibujo. Cuando vamos a Hechos 17, 26, vemos que el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Él había estado predicando acerca del Señor Jesucristo y los filósofos más importantes de la época lo trajeron a un lugar conocido como el Areópago. El Areópago era un lugar donde los mejores oradores iban a exponer sus enseñanzas. De hecho, en el mismo capítulo se nos muestra que aquellos hombres, tantos epicúreos como estoicos y los extranjeros que habían en el lugar, les llamaba la atención cada vez que escuchaban algo desconocido. Y al haber escuchado la predicación de Pablo, ellos lo invitan a este lugar para que hable de estas palabras. Así que Pablo les empieza a hablar del Dios no conocido, uno del cual ellos tenían un altar en aquel lugar conocido como el Areópago y en muchos de sus templos. Viendo toda la idolatría, todos los dioses que ellos adoraban, Pablo empieza a predicar del Dios verdadero a partir de aquel altar que decía el Dios no conocido. Sin embargo, dentro de la predicación de Pablo encontramos puntos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros poder dirigir la enseñanza hacia el tema que nos ocupa hoy. Y por eso quiero hablar el día de hoy acerca de un solo linaje. Vamos a ver el versículo 26 de Hechos 17 que dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Ahí se nos dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El primer punto que quiero discutir con ustedes en esta mañana es que este solo linaje del cual estamos hablando el día de hoy es un linaje que proviene de un solo origen. Vean las palabras que está usando el apóstol Pablo acá en Hechos 17, 26. Son palabras claras. Él dice, porque de una sola sangre Él ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando vamos a los textos originales, podemos darnos cuenta que quizá la Biblia de las Américas da una mejor traducción, ya que la Biblia de las Américas dice, de uno hizo todas las naciones del mundo. En realidad la palabra sangre no está en los manuscritos, pero el traductor, con el fin de darle entendimiento, pues agregó la palabra de una sola sangre. Literalmente es que de uno solo hizo todos los linajes o todas las naciones. Y esto es muy importante, porque si habemos personas de diferentes naciones acá, o en cualquier parte del mundo, eso nos redirige a ese uno solo. ¿Y por qué no decir también, como el traductor o el que se encargó de la Reina Valera, de una sola sangre? Y usted y yo sabemos de quién estamos hablando. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, a este hombre se le llama Adán. Y sabemos que en la Biblia se le llama padre de los vivientes también. Y este hombre Adán, que fue el primer hombre que Dios creó, sabemos que vino del polvo de la tierra y que Dios le dio soplo de vida. Pero más importante aún, cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos recordar las palabras de Dios cuando Él viene y hace esta sola sangre, o este solo hombre, o este primer ser humano que habitó en esta tierra. ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto es muy importante, hermanos. Porque si entendemos que todos nosotros venimos de un solo hombre, Adán, y claro, este se reprodujo con Eva, la primera mujer, pero siendo Adán el primer representante de la raza humana, entonces no hay nada que discutir. No solamente somos hermanos en Cristo por la sangre de Cristo, no solamente somos algunos hermanos de sangre porque tienen algún vínculo familiar,
sino que si finalmente vamos a la causa de la causa de la causa, vamos a ver que todos procedemos del mismo origen. Así como todos estos lápices de color distintos podrían venir de la misma fábrica, pues cada uno de nosotros procedemos del primer ser humano. Somos hermanos universalmente hablando como raza humana. De él provinieron todas las razas humanas. ¿Era Adán blanco? No sé. ¿Era moreno? No sé. ¿Era de color negro en su piel? No lo sabemos. Pero sabemos que todas las razas, todos los colores, que todas las etnias, porque la palabra raza, luego voy a explicar, es algo incorrecto decir que hay razas distintas, que todas las etnias o todos los colores de piel, al fin y al cabo descienden de este hombre. No hay un motivo real por el cual nosotros debiéramos de buscar alguna diferencia. Y esto es muy importante porque cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo el Señor, esto viene a otorgarnos de algo muy importante, que son atributos que pertenecen a Dios. Así como Dios es inteligente, conocemos que el ser humano es, en cierta semejanza a Dios, el ser más inteligente que hay en esta tierra. Algunas veces lo cuestionamos con algunas cosas que hacemos, claro, pero somos el ser más inteligente. Dios nos dio esa cualidad especial sobre toda su creación. Él nos dio una capacidad mental de recibir mensajes, procesarlos y a partir de ahí tomar decisiones. Esa es la voluntad. A partir de ahí crear emociones. Esos son los sentimientos. Dios nos dio esa capacidad de ser semejantes a Él en su cualidad de santidad. Porque así como Adán en el inicio andaba en el jardín y no había pecado, y andaba con su mujer Eva y no habían pecado, la diferencia entre Dios y Adán no causó ninguna distancia entre ellos. Dios es espíritu, Adán era carne y hueso. Pero esto no hizo que Dios dijera, no, porque usted tiene un color de piel X, tengámonos distancia. No, porque el color de Eva es este otro, tengámonos distancia entre la humanidad y Dios. No, Dios les hablaba en el huerto continuamente. Estaba esa relación constante. ¿Y eran exactamente idénticos Dios y la humanidad? No, Dios es espíritu. Dios no es de carne y de hueso, pero esa semejanza que teníamos con Él era suficiente para que apelando y buscando a la santidad pudiéramos tener una relación. De igual manera sucede entre nosotros, hermanos y hermanas. No somos idénticos. Usted me ve a mí, yo soy morenito, mi esposa es blanca. Hay hermanos que proceden de Nicaragua, yo soy de Costa Rica y tenemos una gran relación, una gran amistad. ¿Por qué? Porque estas cosas vienen a pasar a un segundo plano. Lo que debemos de entender es que cada uno de los seres humanos, al leer Génesis 2:26, tenemos una dignidad, tenemos un propósito, tenemos una importancia, porque podríamos decir, ¿para qué Dios nos hizo semejantes a Él? ¿Por qué Él nos hizo de una manera en la que pudiéramos relacionarnos con Él y unos con otros? Bueno, tenemos dignidad, tenemos propósito. Todos, sin importar nuestra procedencia o color de piel, tenemos un lugar en el plan de salvación de Dios. Y Él quiere que nosotros busquemos esa semejanza con Él, no solo en imagen, de conocimiento, de sentimiento, de voluntad, sino esa semejanza en que seamos como Él. En que así como Él es santo, nosotros busquemos esa santidad. Así que debemos de entender que no debemos de hacer distinción entre nosotros. Y muchas veces esa distinción la hacemos por algo tan absurdo como aquello que llamamos prejuicio. Un prejuicio es una decisión o un pensamiento que tenemos de algo o alguien sin ni siquiera conocerle. De modo que a veces decimos, no, es que la gente procedente de este lugar es así y así. Y no lo son. Algunos dicen, no, es que los de Costa Rica hablan así, hacen así, comen así. Bueno, algunas cosas son ciertas, otras no lo son. De manera que los prejuicios han sido un gran problema.
Debemos de quitar esas ideas, esas etiquetas, esos pensamientos de que alguien porque tiene este color de piel o porque viene de acá es esto, cuando yo todavía no lo he conocido. ¿Por qué? Porque esa persona, al igual que yo, tiene conocimiento, tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene una semejanza con Dios. Posiblemente hasta más santo que yo sea esa persona. Obviamente, cuando hablamos de cuestiones culturales, debemos de respetarlas, pero obviamente hay una separación entre aquello que es pecaminoso. Hay algunas cuestiones culturales que son pecaminosas y a esas no les vamos a decir a todos sí, claro que no. El pecado siempre se debe señalar. Pero porque una persona proceda de un país o cultura o incluso región dentro de este país, no necesariamente por eso esa persona merece que le pongamos una etiqueta antes de que la conozcamos. Literalmente todos somos hermanos. Y aquí interesante porque Dios, que es tan sabio, en el versículo anterior nos da unas palabras que para mí son muy interesantes. Vea lo que dice el versículo 25, hablando de Dios. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Y esto es a lo que quiero que presten atención. Dice, pues Él es a quien da a todos vida y aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas. Dios quería que todos tuviéramos todo lo necesario. Cuando vemos allá en Santiago 1:17 que de Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto, que todo eso proviene de lo alto. ¿De quién? De Dios, el Padre de las luces. Dios quería que todo eso llegara a toda la humanidad, porque ¿a quién le da la vida? A todos. ¿A quién le da el aliento? A todos. ¿A quién le da todas las cosas? A todos. El problema es que por prejuicios, por distanciamientos, por xenofobia, por racismo, muchas veces algunos grupos de personas han acaparado todo para ellas. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era darle a todos de todas las cosas. Y por eso es que los cristianos, entendiendo eso, somos generosos, buscamos la benevolencia, buscamos la igualdad de condiciones en lo máximo posible, porque esa es la voluntad de Dios. Así que, sin importar nuestro lugar de procedencia, lo que sea, somos un solo linaje, con una misma procedencia. Ahora bien, quiero que veamos otro punto y se encuentra en el mismo versículo 26. Este punto es que este solo linaje tiene los mismos límites. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en la xenofobia, en el racismo, se alimenta bajo las ideas preconcebidas, pero además aprovechándose de las desventajas que tenga el otro grupo si es minoría. Entonces las personas vienen, se burlan, atacan, deshonran ciertas minorías, ciertos grupos étnicos o culturales, basados en esa desventaja, en esa falta de oportunidad. Entonces, porque son más pobres, o porque vienen llegando y todavía no hablan el idioma, o por cualquier situación, porque les toca comer de una forma distinta, porque así es su cultura, no están acostumbrados a nuestra comida, etcétera. Sin embargo, nótese que aparte de que todas esas diferencias son vanas, todas esas diferencias son absurdas. ¿Por qué? Porque remontan a lo mismo, a una cuestión o simplemente de preferencias, que todos podemos tener preferencias distintas aún siendo del mismo grupo racial o del mismo país. O bien, debemos de entender que son personas o que están migrando y han tenido menos oportunidades porque vienen llegando, no se han desarrollado, ocupan ayuda, pero tienen las mismas capacidades que nosotros. Cuando vemos el versículo 26, se nos dice en la segunda parte, que Dios los hizo para que habiten en toda la faz de la tierra y les prefijó los límites de los tiempos. Y también se habla acerca de los límites de la habitación, el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Es que todos estamos en esta misma esfera que le llamamos planeta Tierra, hermanos. De verdad que ninguno es superior al otro. Tenemos los mismos límites establecidos por Dios.
Dentro de las bendiciones que Él nos da, ya hablamos, y una de ellas es que podemos morar en toda la faz de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿con qué cara? Si Dios quiere que la humanidad more en toda la faz de la tierra, ¿con qué cara yo en una forma subjetiva voy a decir, no, esto nos pertenece solo a nosotros? Este país es solo para este tipo de personas. O esta congregación solo recibe este tipo de personas. Eso no tiene sentido. Dios desea que todos los hombres estén en toda la faz de la tierra. Claro que sí, respetando las leyes terrenales. Ahora vamos a tener una clase de eso. Claro que sí, de una forma en que los gobiernos han regulado, hay que respetar eso, claro que sí. Pero Dios desea que podamos hacerlo dentro de esos límites. Pero además Dios nos dio límites que nos ponen a todos bajo la misma burbuja. Y ese es el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Quién de nosotros puede volver al pasado? No podemos, hay un límite en el orden de los tiempos. ¿Quién de nosotros puede añadir a su vida 1 minuto de vida? Ninguno. Cuando nuestra vida se va de acá y nuestro espíritu se separa del cuerpo, estamos muertos. No podemos añadir, hay un límite que Dios nos puso a todos. Cuando nosotros vemos la humanidad tiene que vivir en la tierra, no podemos vivir en el espacio, no podemos vivir bajo el agua o bajo la tierra. Y a veces lo hemos logrado bajo ciertas condiciones, pero aún así, cuando hemos logrado estar bajo el mar o en el espacio o bajo la tierra, ha sido bajo condiciones muy específicas, siempre ligadas a las normas de Dios, que son las leyes de la física. Ninguno de nosotros puede escapar a ellas. Así que claro, hemos tenido tecnologías para hacer estas cosas, pero porque Dios lo ha permitido en sus leyes materiales y físicas. No podemos llegar nosotros a pensar que somos de otro planeta, que somos de otro nivel con otra persona. Tenemos los mismos límites como lo estamos hablando acá. El concepto de razas superiores o nacionalidades superiores es absurdo. Vea lo que dice este hombre que es pues un académico. Viene y dice, ok, perdí la cita, pero tengo la frase. Un científico dice que las razas no existen ni biológicamente hablando ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza y es la raza humana. Estamos todos bajo los mismos límites, el mismo orden del tiempo, el mismo orden, los mismos límites terrestres. No somos superiores el uno al otro. No seamos ingenuos de que porque aquel tiene menos oportunidades o porque aquel está en una transición, en un cambio de país, es más o menos, o porque yo vengo de aquí soy más que los demás. No tiene sentido. Finalmente, quiero hablar con ustedes acerca de que este solo linaje tiene un propósito trascendental. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 27 y en adelante. Vamos a leer el 27 y luego vamos a brincar un poquito más en los demás. Dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este solo linaje del cual estamos hablando tiene un gran propósito trascendental. Ustedes y yo nos preguntamos, bueno, pero si yo soy de este país, yo tengo este tono de piel, yo tengo este grupo cultural, ¿qué implica esto? ¿Para qué sucedió todo esto? ¿Para qué Dios de una sola sangre hizo todo el linaje, todas las naciones humanas? Pues en la idea que Pablo desarrolla nos dice este propósito. Y es que los hombres, que todos, que cada uno de nosotros, como dice acá, busquemos a Dios. Vea que el versículo termina diciendo, no está lejos de cada uno.
Cada uno es Andrés, cada uno es cada uno de ustedes en los que está en estas sillas frente a mí. Dios no está lejos de cada uno. Dios no está lejos de la humanidad. Dios está con nosotros. De hecho, en el versículo 28, se nos dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios está muy cerca de la humanidad. Por eso, hermanos, no olvidemos cuidar nuestros pensamientos, nuestras acciones, la forma en la que hablamos, la forma en que tratamos a los demás, porque Dios tiene un propósito último, y es que sin importar de dónde venga usted esa nación, que viene de un solo hombre, por cierto, nosotros le busquemos. ¿Qué tanto estamos buscando a Dios? Si Dios está tan cerca, donde en Él vivimos, en Él andamos, en Él estamos. Si Dios está tan cerca, ¿cómo le buscamos? Si usted cree que buscar de Dios es venir el domingo a la adoración únicamente, tiene un problema. Porque Dios está siempre donde usted está. Y donde usted esté, tiene que tener una relación con Él y buscar cómo en sus acciones, en sus palabras, usted pueda buscar a Dios y hallarle, porque Él no está lejos. Él no se oculta, Él quiere ser hallado. Eso es lo que nos está diciendo hoy acá. No importa la raza, la procedencia, el color, su familia, usted viene de un solo hombre. Usted tiene sus límites, conózcalos, fue su Dios que se los puso. Y entendiendo todo eso que le ha dado, usted necesita buscar de Dios para hallarle. Y Dios quiere ser hallado. Ese propósito de hallar a Dios es muy importante. Luego en el versículo 31 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, ¿por qué hay que buscar de Dios? Porque va a haber un juicio. ¿Por quién va a ser este juicio? Por aquel a quien Él levantó de los muertos, pero también dice, dándole ¿qué a todos? Fe. Dándole fe a todos a través de Jesucristo. Dios desea que usted crea que Él envió a su Hijo como Salvador. Dios desea que usted crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Dios desea que usted tenga fe en que después de esa muerte, Él resucitó al tercer día. Pero Él también desea que usted entienda que va a haber un juicio el día en que Jesús regrese y tome a su iglesia. ¿Dónde nos pone eso a nosotros, hermanos? ¿Qué aplicación práctica hay de esto para mí? ¿Cómo debo yo regresar hoy a casa? Pues debemos de regresar a casa pensando, si yo tengo que buscar a Dios siempre, quizás tengo que meter en mi agenda algunas maneras de relacionarme más con Él y llevar a cabo ese plan, no dejarlo ahí escrito. Yo tengo que entender que si regreso a casa y Dios quiere que todos los hombres de todas las naciones le busquen, dice ahí palpando, como buscando para que le encuentren, eso quiere decir que yo, si conozco personas que no son parte de este cuerpo, debo de traerlas a este lugar, no importa si son chinos, si son de África, si son de Estados Unidos, si son de Panamá, el país que usted quiera o el color de piel que usted quiera, esa persona va a estar ahí en ese juicio final. Y necesita las buenas nuevas de salvación, y es que cuando Jesús vuelva, si somos parte de su iglesia, vamos a poder regresar con Él al cielo. Así que volvamos a casa y hagamos una lista de qué personas yo quiero que sean agregadas acá, porque somos parte de este linaje, pero la Biblia también nos habla de un linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Hay un linaje que es escogido por Dios. Ese linaje es la iglesia. Ese es el linaje que va a salir a morar con Dios después del juicio. Y hay tantas personas buenas en este mundo, de diferentes lugares, de diferentes colores, de diferentes procedencias y costumbres, culturas. Pero ser bueno no es suficiente para hallar a Dios. Esas personas necesitan la fe.
Y por eso también en esta mañana, antes de volver a casa, uno de nuestros llamados es evangelizar constantemente. Porque están esas personas de diferentes países, lugares, procedencias que usted conoce que yo no conozco. Son sus amigos, son sus familiares, son sus vecinos. Y solamente si usted los trae, vamos a poderlos conocer. Solamente si usted los trae, vamos a poder estudiar con ellos esta fe que Dios quiere que ellos tengan. Entonces eso nos pone a todos acá bajo una responsabilidad, desde el cristiano más joven que tenemos por acá hasta el mayor, y es llevar el evangelio a todas las naciones. ¿De qué sirve saber de memoria Marcos 16, 15 y 16? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo dice a todas las naciones. ¿De qué me sirve saberme eso de memoria si no lo voy haciendo mientras yo voy en el mundo? No se nos dice que vayamos por todos los países. Mientras usted va en el mundo, en su diario vivir, al salir al trabajo, al salir al colegio, al salir a los mandados, mientras usted va, vaya llevando las buenas noticias de salvación, porque ese es el propósito trascendental del hombre. Hermanos, este lugar, la iglesia, o mejor dicho, este grupo de personas, la iglesia, es donde cualquiera que venga, sin importar su procedencia, debe sentirse en casa. Este es el lugar donde las personas deben de recibir el amor que allá no les dan. Este es el lugar donde las personas deben de recibir la esperanza que no hay en el mundo. Este es el lugar donde las buenas noticias llegan, aunque los periódicos y los noticieros quieran decir que ya no hay nada que hacer allá afuera. Aquí sí. Y por eso necesitamos detener esa xenofobia, ese racismo, hacer crecer a los niños bajo un entendimiento de que esta es la verdadera diversidad que debe apoyarse. Quieren promover diversidades que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la diversidad humana, esa es una diversidad que honra y respeta nuestros atributos naturales, que los ama, los acepta, cómo nacimos, cómo Dios nos hizo y cómo a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos bajo un propósito. Así que la invitación en esta mañana es, si usted nos está visitando, no importa de dónde, a usted le estoy hablando. Y queremos decirle como iglesia, le amamos, nos complace tenerlos con nosotros, pero usted necesita hacer algo para ser salvo, para ir a donde verdaderamente es la nación de los cristianos. Según Filipenses 3, 20 al 21, nuestra ciudadanía es celestial. Y si usted quiere esa ciudadanía celestial, necesita obedecer el evangelio. Por favor, permítanos enseñárselo. Háganos saber si usted está interesado. Si usted es un cristiano y ha estado fallando en estas cuestiones de razas, prejuicios, que ha tratado mal a alguien que viene de este o aquel país, hoy es el día para arrepentirse, cambiar eso y tomar nuevos hábitos. Y si usted es una persona que viene predicando el evangelio, que no le ha hecho distinción a nadie y viene haciendo las cosas bien, por favor siga. Eso es lo que Dios espera de usted. Usted está cumpliendo con su propósito. Como ahí cuando se nos dice que para que todos los hombres le busquen, usted lo está buscando de la forma correcta. Así que vamos a tener un himno de invitación. Si usted hoy quiere conocer, saber más del evangelio, al final del himno quédese de pie, por favor. No para avergonzarlo, no para otra cosa más que saber que usted está interesado y poderle ayudar después cuando termine el servicio. O si bien tiene algo de que arrepentirse, quédese de pie también, porque nos interesa poder darle nuestro apoyo y poder estar para usted en medio de ese proceso de recuperación espiritual. Que Dios les bendiga. Amén.